definición y etimología de algunos conceptos. Aparte, también voy a hablar de figuras intelectuales destacados en el ámbito de la medicina y la criminología. Define además un término que es el positivismo criminólogo y quiénes fueron los principales representantes de esa corriente que surgió en el siglo XIX en Italia. El intervencionismo es la política o doctrina donde el Estado o una administración pública interviene en el funcionamiento de la economía privada o en los asuntos de la sociedad civil, reduciendo la autonomía de estos. También se aplica la intervención internacional de un país a otro, por ejemplo, Rusia con la invasión de Ucrania, o Taiwán, China con el intento de invasión sobre Taiwán, o lo que hizo la Unión Soviética o Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Soviética eh, en la Revolución de 1956 en Hungría, la Revolución Checoslovaca en 1968, porque claro, querían desprenderse de la política y del ideario soviético y eso a los soviéticos, que eran los que mandaban, no les gustó demasiado. O el golpe de Estado, por ejemplo, que se produjo en Panamá por parte de Estados Unidos a finales de bueno, a principios de los 90. La intervención estadounidense con el golpe de Estado de Pinochet, con el objetivo de expulsar a Salvador Allende, que era socialista, y iba a imponer un ámbito de izquierda, que eso no gustó. La intervención, el intento de intervención por parte de Estados Unidos sobre Cuba, con el objetivo de que los soviéticos, la Unión Soviética quería ayudar y era el único que le exportaba ayuda de comida y otras formas. Y bueno, lo que ha hecho, por ejemplo, también Estados Unidos hoy en día, hace nada, hace unas semanas, hace ya 2 semanas más o menos, un pelín más, sí quiere decir con la intervención de Venezuela. Que quién sabe si había un pacto o no, pero como no hay tanto secretismo en el mundo político e internacional, pues que no se sabe y yo creo que cualquier ciudadano a pie ni lo va a saber. La etimología proviene del latín, formada por el término intervención, intervención, que es onir, de acción de venir o a meterse entre dos, y el sufijismo es la doctrina, sistema o movimiento. Manipular y chantajear pueden ser sinónimos, porque tienen casi el mismo fin, porque el chantajismo es acción de presión a alguien amenazándolo con la revelación de secretos, difamación o daño con el fin de obtener dinero, bienes o una conducta específica. Puede ser también emocional, manipulación en relación, por ejemplo, lo que sucede en las parejas, familiar o entre amistades, todo. Su etimología proviene del francés chantant, compuesto por chanter, que es cantar, que en el argot criminal significa confesar bajo presión. Y el sufijo age, que es acción. Por ejemplo, el chantajismo también es llevar a cabo chantajes en el ámbito político, sobre todo en el ámbito, más en lo político, que es yo te doy dinero para que no saques a la luz ciertas cosas. Por ejemplo, lo de monarca Juan Carlos I. Pero bueno, eso ya da igual porque es algo bueno, no es, a ver, no es que sea una tontería, sino es que sacar fondos del Estado en su momento y que no lo supiesen los gobernantes de la década de los 90 también es algo preocupante para una sociedad que en realidad lo que intenta la política es casi como llevar a cabo secretos y que la sociedad sea como un niños pequeños. La manipulación se refiere a la acción de manejar, operar con las manos o intervenir alteramente en situaciones, información o personas para fines particulares. Su etimología proviene del latín manipulus, que es manojo, puñado, compuesto por manus, que es mano, y plere, que es llenar, derivando en el acto de llenar la mano o controlar algo. Manipular y chantajear es llevar a cabo una serie de cosas con el objetivo de que yo no publique ciertas cosas y me pueden dar dinero o recompensas dependiendo de los intereses que tengan esas personas. Ay. La criminología es la ciencia interdisciplinaria que estudia el crimen, el delincuente, la víctima y el control social de la conducta desviada, buscando las causas del delito, su prevención y tratamiento. Su etimología deriva del latín criminis, que es crimen o delito, y del griego logos, que es estudio o tratado, significando literalmente el estudio del delito. ¿Qué hace un criminólogo? Llevar a cabo los sucesos, por ejemplo, que se ven en las series, en las películas, en la vida real. Por ejemplo, lo que va a pasar ahora mismo con los trenes, pues va a tener que llevar a cabo una serie de estudios, incluso a- al juez, para que estudien qué es lo que ha pasado y por qué ha habido tantas muertes en lo que se han producido en los trenes. El término de criminología lo acuñó el francés Paul Topilin y se formalizó por el jurista italiano Rafael Garofo en 1885. De ambos voy a hablar.
¿Qué fueron las checas en España? Fueron centros de detención, tortura y asesinato clandestinos gestionados principalmente por organizaciones obreras y el Partido del Frente Obrero, que fue el que subió al poder en las elecciones que se celebraron en febrero de 1936. A partir de ahí, esto se produjo durante la Guerra Civil Española, especialmente en la zona republicana entre 1936 y 1937, y se estima que hubo más de 200 en Madrid, convirtiéndose en símbolos de la represión. Fueron como represión contra dirigentes que eran contrarios a su propia ideología y estaban liderados por el Partido del Frente Popular, que gobernó en febrero de 1936 tras ganar las elecciones, que además en España fueron las últimas antes de la transición democrática, que entre la guerra civil, casi 40 años, y todo el franquismo, pues no hubo elecciones en nuestro país. La autodisciplina es la capacidad voluntaria de autogobernarse, imponiéndose normas y conductas propias para alcanzar objetivos a largo plazo, superando distracciones o deseos inmediatos. Se basa en la voluntad, la constancia y el autocontrol. Su etimología es una palabra híbrida formada por el prefijo griego auto por sí mismo y disciplina en latín discipulina, que significa enseñanza. Que en realidad la autodisciplina en sí es como llevar a cabo objetivos tú mismo para ir mejorando, ya sea en el deporte, ya sea en otras cosas. El autocontrol es la capacidad específica de gestionar o refrenar los impulsos, las emociones y las reacciones para evitar comportamientos impulsivos, esencial para la inteligencia emocional. La etimología de autocontrol proviene del griego, auto, sí mismo, y control, que viene del francés, que es controle o control, que es dominio o comprobación con el objetivo de llevar a cabo el autocontrol, que dejemos los impulsos, las emociones y las reacciones y que podamos tener pues, control por parte individual. El derecho penal ilustrado, surgido en el siglo XVIII, humanizó la justicia penal al oponerse a las penas crueles y a la tortura, impulsando principios como la legalidad, proporcionalidad y la igualdad ante la ley. Es decir, antiguamente, si estabas en contra de la monarquía, te mataban o provocabas un atentado, cualquier cosa, los gobiernos te encarcelaban y a los días, semanas o meses, pues podían aparecer muchos de los contrarios a las monarquías absolutistas asesinados. Y gracias a, por ejemplo, Cesare Marchese di Beccaria, que fue filósofo, literato, jurista y economista italiano, que fue el abuelo materno del escritor italiano Alessandro Manzoni, muy conocido Manzoni en la cultura italiana y sobre todo en la literatura, su abuelo, considerado uno de los pilares del derecho penal ilustrado, movimiento que reformó el derecho penal europeo modernizándolo. La obra de los delitos y las penas de 1764, que ahí viene el derecho penal ilustrado, estableció la base del derecho penal moderno centrado en la prevención y la dignidad humana, esperando la venganza divina, que es lo que diga Dios, como decían antiguamente la deidad, el ser superior por parte de las monarquías y la iglesia, pues asesinaban sin sentido a gente inocente que estaba en contra a lo mejor de de los ideales, sobre todo absolutistas dentro de la monarquía y de la religión. Es la etnografía y la etnología. La etnografía es el método de investigación que estudia las prácticas culturales, costumbres y formas de organización de grupos humanos específicos mediante la observación participante. Su término proviene del griego, la etimología de etnografía, de etnos, tribu o pueblo, y grafo es escribir o describir. Y el significado literal es la descripción de los pueblos, porque la etnografía lo que se encarga o lo que quiere llevar a cabo la etnografía es un estudio descriptivo de los pueblos, de cómo vivían, por ejemplo, las tribus con la colonización del siglo XIX o en la época de la prehistoria. La etnología es la ciencia que compara los datos etnográficos de diferentes culturas para analizar los orígenes, sus parentescos, sus estructuras sociales y las similitudes. La etimología proviene igual que la de etimología de etnografía, las dos del griego, de etnos, que es pueblo, y luego sería logía de estudio, teoría de ciencia, y el significado literal de etnología es el estudio de los pueblos. ¿Qué es el estudio de los pueblos? Con el objetivo de saber cómo vivían, por ejemplo, las tribus con la colonización por parte de los europeos en el siglo XIX o en el ámbito de la prehistoria del conjunto de la evolución humana para conocerla y entender cómo es la actual especie que somos nosotros. Y ambas se unen. Por ejemplo, dos ejemplos. Herbert Hope Risley, que fue etnógrafo y administrador colonial británico, miembro del Servicio Civil Indio que realizó amplios estudios sobre las tribus y castas de la presidencia de Bengala. De ahí una de sus obras es The Tribes and Case of Bengal, que es las tribus y las castas de Bengala de 1891,
y Paul Bruton, que fue filósofo británico y que, bueno, es A Search in Secret India de 1974, que es la búsqueda de India o de la India secreta, por ejemplo, podríamos decir. Alumno y profesor. Paul Broca fue profesor y Paul Tupilán fue alumno de Paul Broca. A partir de ahí ambos fueron antropólogos, porque Paul Broca fue antropólogo, médico y anatomista francés. Su nombre estuvo asociado a la designación del área del cerebro humano que controla las funciones del lenguaje, es decir, él estudió el cerebro, de cómo nos expresamos, y Paul Topilin, que fue antropólogo y médico francés, alumno de Paul Broca y cuyos puntos de vista influyeron en la metodología adoptada por el etnógrafo británico Herbert Hope Risley, además de administrador, en sus encuestas etnográficas de la gente de India. Ambos dejaron huella en el ámbito de las ciencias y las ciencias sociales francesas y europeas. Jurisconsulto, persona dedicada al estudio, interpretación y aplicación del derecho, aunque en la antigua Roma recibía otro nombre porque eran juristas laicos reconocidos ligados a la aristocracia, que emitían dictámenes que serían responsa sobre casos concretos. Sus opiniones tenían en ocasiones fuerza de ley. La etimología del término proviene del latín iuris consultus, compuesto por iuris, que es derecho, y consultus, que es consultado o deliberado, significando literalmente el término consultado sobre el derecho. El jurisconsulto al final son aquellas personas que llevan a cabo, que se aplican el derecho. O en la antigua Roma eran los que tenían, en la aristocracia, tenían la opinión de decir qué era o no, y qué era la ley y qué no. Y es decir, bueno, en realidad quién cumplía o no, más que la ley no, porque ellos eran los que se encargaban de llevar a cabo las leyes, los jurisconsultos romanos del momento. Y bueno, dos ejemplos. Rafael Garofalo, que fue jurista y criminólogo italiano, representante del positivismo criminológico, que voy a hablar de él, lo voy a definir, llamado en su tiempo la nueva escuela. Además, también fue docente de la Universidad de Nápoles y senador, es decir, que estuvo en el ámbito de la docencia y como político. Francesco Carrara, que fue jurisconsulto y profesor italiano, también docente, fue el mayor representante de la escuela clásica del derecho penal italiano y se distinguió por su oposición a la pena de muerte. Ambos fueron representantes de dos escuelas de criminología que bueno, se formalizaron y comenzaron en Italia, que las voy a hablar además las dos. El positivismo criminológico es una escuela del siglo XIX que aplica el método científico de las ciencias naturales al erudito, del delito y el delincuente, buscando causas biológicas, psicológicas y sociales, negando el libre albedrío y enfocándose en el criminal como sujeto a tratar, no solo como un transgresor de la ley, dando origen a la criminología científica moderna y a medidas de seguridad. El positivismo criminológico lo que lleva a cabo es una serie de estudios que quiere llevar a cabo porque se hace delito, por qué el delincuente actúa así, qué causas biológicas, psicológicas y sociales tiene esa persona para que cometa delitos, sin negar siempre el libre albedrío, porque claro, si eres libre al final no pasa nada y se enfoca al final en el criminal como sujeto a tratar. Se le trata, se le ve por qué ha hecho esto, estas relaciones no es que haya delinquido, aparte de que ha delinquido la ley, da lugar al final a que la criminología científica moderna y medidas de seguridad lleven a cabo las nuevas teorías de los criminólogos, por parte de los criminólogos, intenten ayudar. Principales figuras dentro del positivismo criminológico fueron Ganúfalo, Lombroso y Ferri, que están en la diapositiva, y se pusieron a la escuela clásica, que voy a definirla, investigando el porqué del delito desde una perspectiva empírica. Es decir, que el positivismo criminológico ya es llevar a cabo formas empíricas. La escuela clásica la voy a definir, que es lo que hablaba de que no hay que tener la venganza, todo ello, que es totalmente diferente. Una clásica de criminología nacida en la Ilustración por Beccaria y Bentham, Jeremy Bentham, ve al delincuente como un ser racional que elige libremente cometer delitos, buscando el placer y evitando el dolor, por lo que el castigo debe ser proporcional y disuasorio, no retributivo ni centrado en la rehabilitación. Sienta las bases del derecho penal moderno con énfasis en la ley clara, el libre albedrío y las garantías individuales, priorizando el acto delictivo sobre el autor y el delincuente. La escuela del positivismo criminológico lo que lleva a cabo es una crítica a la escuela clásica de criminología porque cree que si un delincuente en la escuela del positivismo criminológico o de criminología, que es del siglo XIX, debe de llevar a cabo un estudio por qué hace esas cosas, por qué delinque, por qué roba, por qué mata una persona, porque puede tener pues esos problemas biológicos, psicológicos, sociales. En cambio, la escuela clásica es, vale, hace esas cosas para tener placer,
y dolor. Entonces, si lo hace, bueno, pues no hace falta castigarle tanto. Para mí, mi opinión es que si alguien comete un delito, ya sea robar, hacer daño o lo que sea, por ejemplo, las parejas lo que tiene que llevar a cabo es un juez y un juicio, que no lo vuelva a cometer. Me da igual ya sean hombres y mujeres, pero normalmente son los hombres los que llevan a cabo mayores facetas negativas y matan sin sentido a veces a sus esposas o a los niños, que es de verdad yo no lo entiendo. Y luego se matan ellos. Yo de verdad poco entiendo, así pasa. El panóptico es un diseño arquitectónico carcelario del siglo XVIII ideado por Jeremy Bentham, consistente en una torre de vigilancia rodeada por una estructura anular de celdas. Permite un solo vigilante observar a todos los reclusos sin que estos estén observados, intentando la autodisciplina. El panóptico es una vigilancia ahí, que alguien lo vigila y los que están dentro del ámbito de la estructura, bueno, de la cárcel, pues saben que no están vigilados, pero a su vez están vigilados. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, me gusta este vídeo relacionado con los conceptos y la etimología, la definición y varios intelectuales dentro de ese pensamiento de la criminología. Darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.